Saludos a todos. A continuación, como grupo de trabajo, les vamos a hablar acerca de qué son los derechos de autor. Primeramente, se dice que el derecho de autor es el conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita cuyo objetivo es dar solución a una serie de conflictos de intereses que nacen de los autores de la creación intelectual, los editores y demás intermediarios que la distribuyen y el público que las consume. Ahora pasamos a quién es el autor. Se considera que el autor es la persona natural que crea la obra. Este sería quien exteriorice una obra en un medio o soporte. En las obras de colaboración, los derechos pertenecen a todos los autores conjuntamente. Sin embargo, en las obras colectivas corresponden a la persona bajo cuya iniciativa y coordinación se edita y divulga la obra. Ahora vamos a establecer la diferencia entre autores y productores de contenidos. En este caso, hablando meramente de qué son los derechos de autor. El autor es la persona física o entidad responsable del contenido intelectual de un documento. Un archivo tiene muchos autores. Ahora bien, el productor es la entidad, familia o persona que ha producido, acumulado y conservado documentos en el desarrollo de su propia actividad. Un archivo tiene un solo productor. En otras palabras, podríamos decir que los productores son los que explotan los recursos de un autor, pero con el consentimiento de él. Esta explotación puede ser la promoción y distribución de una obra. Derecho de autor. ¿Cómo surge la necesidad de hacer uso de los derechos de autor? ¿Por qué? Los derechos de autor nacen desde el momento de la creación de la obra, es decir, desde que se expresa la idea del autor. A esto se le llama principio de protección automática. En cuanto existe la obra, existe la protección, aun si la obra no ha sido publicada. Para que exista obra no basta con la mera idea, sino que ella debe ser exteriorizada. En consecuencia, no es necesario cumplir con requisitos formales de ninguna clase para que se proteja una obra. No es necesario registrar la obra, ni solicitar autorización alguna, ni agregar el símbolo de copyright, ni tener ISBN o ISSN para que la obra tenga protección legal. ¿Cómo se obtiene el derecho de autor? Condiciones a cumplir y procedimientos a realizar. La inscripción del Registro General de la Propiedad Intelectual, regulado en los artículos 144 y 145 de la Ley de Protección Intelectual, y la mención de reserva de derechos, artículo 146. El Registro General de la Propiedad Intelectual permite la presentación in situ o vía telemática mediante firma electrónica de las solicitudes de inscripción de creaciones originales literarias, artísticas o científicas. Procedimiento a realizar. ¿Cómo realizar un depósito de obra? Paso 1. Presentar solicitud original, anexar el recibo de pago por un valor de $11.43, adjuntar los ejemplares de la obra. El interesado podrá preguntar por su depósito de auto el siguiente día. Paso 2. Se entrega al interesado el certificado acompañado de un ejemplar de la obra sellado. El otro ejemplar queda en archivo de derechos de autor junto al expediente. Ahora bien, ¿qué protege los derechos de autor? En esta sección nos podemos encontrar con muchos elementos, pero entre los principales tenemos desde que son obras, pinturas, videos, cortos cinematográficos, obras musicales, también hasta un simple invento o un producto creado por alguien. El beneficio más directo de tener nuestros productos e invenciones con derechos de autor protegidos es que evitaremos que cualquiera pueda venir y plagiar o copiar nuestro invento y distribuirlo o hacer ventas ilegales. En los países miembros del Convenio de Berna, el derecho de autor dura como mínimo la vida del autor más 50 años tras la muerte de este. Sin embargo,
En muchos países, la protección por derecho de autor dura más que ese periodo mínimo. Por ejemplo, en Estados Unidos y otros países de la Unión Europea, la protección por derecho de autor normalmente dura la vida del autor más de 70 años tras la muerte de este. Los derechos económicos pasan a los herederos del autor al fallecer este. Ellos se convierten en los titulares de los derechos de las obras del autor fallecido. Los titulares de los derechos siguen recibiendo pagos por la reproducción, traducción, adaptación, representación pública, distribución, emisión y comunicación al público de la obra durante el periodo de vigencia de la protección por derecho de autor, tras la muerte de este. Los derechos morales suelen durar lo mismo que los derechos económicos, aunque en algunos países duran para siempre, dependiendo de las leyes nacionales. Los derechos morales pueden a veces transferirse a los herederos del autor, que aseguran que el autor muerto siga siendo reconocido como autor de sus obras como tal y que su honor y reputación no se vean perjudicados por la alteración de sus obras. En el caso de obras creadas por más de un autor, el fin del periodo de vigencia de protección por derecho de autor se calcula a partir de la muerte del último coautor vivo. Puede transmitirse el derecho de autor. Los autores pueden decidir vender los derechos económicos de sus obras. Vendiendo sus derechos, los autores pueden dedicarse plenamente a la creación de nuevas obras, mientras otras personas se encargan de la reproducción, traducción, adaptación y distribución de sus obras. A quienes compran los derechos económicos de los autores también se les llama titulares de los derechos. Los derechos morales son independientes de los derechos económicos y siempre permanecen con el autor. Incluso cuando se venden los derechos económicos, los autores que venden los derechos económicos de sus obras reciben un pago a cambio. Hay dos maneras de ceder los derechos económicos, las cuales son por cesiones y por licencia. La cesión es una manera de transferir uno o varios derechos económicos del autor para que la persona que adquiere los derechos se convierta en un nuevo titular del derecho de autor. No todos los países permiten este tipo de cesión. La concesión de licencia significa que el autor sigue siendo dueño de sus derechos económicos, pero que permite a quienes adquieren los derechos llevar a cabo ciertas acciones cubiertas por estos derechos durante un periodo limitado y para ciertos propósitos. La aplicación de los derechos de autor en Internet. Los derechos de autor están basados en dos, los cuales son los derechos económicos y los derechos morales. Los derechos económicos incluyen la parte de la distribución de las obras o la reproducción de las obras. Esto incluye todo tipo de reproducción, tales como las impresiones, las descargas, las cargas y el escaneo y todo aquel medio por el cual se pueda producir o originar una réplica exacta o igual del contenido de una obra, sea física o digital. La traducción de las obras a otros idiomas. Y también se incluye la distribución del contenido sin permiso del autor. Los derechos morales. Uno de los derechos morales es ser reconocido como el autor de la obra. En ese sentido, es el derecho de paternidad. El desarrollador de la obra o del contenido puede decidir si incluir o no su nombre dentro de la obra. Caso de no hacerlo, permanecer en el anonimato o utilizar un nombre ficticio. También incluye el derecho a oponerse a una modificación de su obra con la cual se pueda afectar la reputación del autor. Aplicación de los derechos de autor en el comercio electrónico. Debido a la instantánea de las transacciones, se puede omitir el conocimiento jurídico aplicado al producto u obra que se contrate. Es decir, el consumidor puede desconocer la legitimidad del derecho de autor del producto. El consumidor simplemente compra, adquiere y acepta las condiciones de contratación del proveedor. La modalidad como registros públicos, lista de cláusulas abusivas o prohibidas no son aplicables fácilmente al comercio electrónico. En materia de derechos de autor, un problema central es el registro de las obras protegidas. Los derechos de autor nacen al momento de la creación, no requieren ningún registro legal y si éste se realiza es simplemente para efectos declaratorios o probatorios, en caso de surgir un litigio. Las oficinas nacionales de registros de derechos de autor mantienen esta información, la cual es además útil para saber quién es el titular de qué obra. En Internet, el volumen, la velocidad y el carácter internacional de la circulación de estas obras exigen nuevas formas de registro. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha planteado en respuesta la conformación de una red global de registros nacionales y regionales, públicos y privados de derechos de autor. Mediante esta red sería posible para quien se haya interesado en usar obras protegidas en cualquier parte del mundo, obtener ágilmente información sobre titulares, condiciones de licenciamiento y el licenciamiento del mismo.
Un registro global de derechos de autor, por tanto, proveería información solo de aquellas obras registradas, pero no de todas las obras legalmente protegidas. Para ser efectivo, solo las obras inscritas en dicha red de registros deberían estar protegidas. De esta forma se plantea otra modificación estructural al derecho de autor, pues esta nacería al menos en cuanto a su circulación en la red o al Internet. Una vez registrado en alguna oficina local o regional, conecta a la red global de registro y esta se distribuye por medio del Internet.